Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Y Yamur Yüksel finalmente rompe el silencio sobre Barbactas. Una entrevista inesperada que está dando mucho de qué hablar en redes sociales y que podría cambiarlo todo. La conocida actriz Yamur Yüksel ha causado un verdadero terremoto mediático con sus recientes declaraciones sobre el también actor Barbactas. Después de meses de rumores, especulaciones y silencios incómodos, Yüksel ha hablado por primera vez sobre lo que realmente sucedió entre ellos, y sus palabras han encendido las redes como nunca antes. Todo comenzó cuando Yamur fue entrevistada por una reconocida revista del corazón en Madrid. Nadie esperaba que durante la conversación, que en teoría sería sobre su nuevo proyecto cinematográfico, ella terminara refiriéndose a su relación pasada con Barbactas. De forma tranquila pero decidida, Yamur dijo, durante mucho tiempo guardé silencio porque pensé que el tiempo pondría todo en su lugar. Pero ya es momento de que la verdad salga a la luz. Según la actriz, la relación con Bar no fue tan idílica como parecía desde fuera. Hubo momentos muy duros que no quise hacer públicos porque respeto mucho nuestra historia. Pero hay límites que no se deben cruzar, afirmó con una mezcla de tristeza y firmeza en el rostro. Esta frase bastó para que los medios comenzaran a especular, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿A qué se refiere Yamur con esos límites? Barbactas, quien hasta ahora no ha respondido oficialmente a estas declaraciones, fue visto recientemente saliendo de una cafetería en Estambul visiblemente alterado. Lo que muchos interpretan como una reacción directa al impacto de la entrevista. Algunos testigos aseguran que al ser abordado por los periodistas, simplemente dijo, no todo lo que se dice es verdad. Yo también tengo mi versión, y si hace falta, la contaré. Las redes sociales no han tardado en reaccionar. Miles de seguidores han expresado su apoyo a Yamur, mientras otros defienden a Bar, exigiendo escuchar su versión de los hechos. En plataformas como Instagram y Twitter, el hashtag #YamurHabla se ha vuelto tendencia en cuestión de horas. Con comentarios que van desde mensajes de empatía hasta teorías sobre lo que podría haber sucedido entre ambos. Yo siempre creí que formaban una pareja muy fuerte y madura. Esto me ha sorprendido muchísimo, comentó una usuaria en Facebook. Otro mensaje decía, aplaudo el valor de Yamur por hablar. A veces callar solo alimenta más los rumores. La tensión ha llegado a tal punto que incluso colegas del medio han comenzado a opinar. La actriz Meltem Kaya, amiga cercana de Yamur, publicó en sus historias, es hora de que las mujeres dejen de cargar solas con los errores de las relaciones. Te apoyo, hermana. Mientras tanto, el actor Serkan Demir, que ha trabajado con Bar en varias producciones, comentó en una entrevista breve, no me gusta meterme en la vida privada de nadie, pero creo que hay cosas que se deben resolver en privado. No en los medios. Sin embargo, el impacto no se detuvo ahí. Pocas horas después de la publicación de la entrevista, varios programas de televisión comenzaron a debatir el tema, invitando a periodistas del espectáculo, psicólogos de relaciones y hasta exparejas de celebridades para analizar cada palabra de Yamur Yüksel. Uno de los momentos más comentados fue cuando una experta en lenguaje corporal analizó el video de la entrevista y afirmó: la manera en que Yamur baja la mirada al mencionar los límites cruzados indica una profunda herida emocional. Esto no fue solo una ruptura amorosa, fue una traición. En paralelo, medios turcos empezaron a escarbar en el pasado de ambos actores. Fotografías antiguas, videos detrás de cámaras y entrevistas olvidadas comenzaron a resurgir, intentando encontrar pistas que indicaran que algo iba mal en la relación. Algunos notaron que, hacia el final de su última colaboración juntos, apenas se hablaban durante los eventos públicos. Lo atribuimos a cansancio del rodaje, pero ahora todo tiene más sentido, comentó un camarógrafo que trabajó en su última serie. Por su parte, la agencia de representación de Barbactas emitió un escueto comunicado, nuestro cliente prefiere, por ahora, no hacer declaraciones. Pide respeto por su vida privada y agradece a quienes han mostrado comprensión en este momento delicado. Esta neutralidad ha sido interpretada por muchos como una estrategia para ganar tiempo y medir el efecto de las declaraciones de Yamur antes de tomar una posición clara. No obstante, el silencio de Bar no ha impedido que las especulaciones crezcan. Una influencer de celebridades aseguró tener información privilegiada sobre una infidelidad que habría sido el detonante de la ruptura.
Aunque no mencionó nombres ni fechas, insinuó que una conocida actriz del círculo cercano de ambos podría estar involucrada. Esto desató una nueva ola de rumores, alimentando el morbo del público y elevando la polémica a un nuevo nivel. En medio del caos mediático, Yamur Yüksel reapareció en un evento cultural en Barcelona, donde recibió un premio por su trayectoria artística. Vestida de manera sobria pero elegante, subió al escenario con seguridad. Al tomar el micrófono, agradeció a sus seguidores y, sin mencionar directamente la controversia, cerró su discurso con una frase que muchos interpretaron como una indirecta clara: las verdades incomodan, pero también liberan. Hoy soy más libre que nunca. El aplauso fue inmediato y las imágenes del evento no tardaron en viralizarse. Varios analistas culturales destacaron cómo Yamur está usando su visibilidad para abrir un diálogo más amplio sobre el papel de la mujer en el medio artístico y las relaciones de poder en las parejas de alto perfil. Incluso algunos colectivos feministas se han manifestado en su apoyo, organizando campañas con el lema "No más silencio" para complacer a otros. Mientras tanto, la industria del entretenimiento se mantiene en vilo. Productores, guionistas y directores evalúan cuidadosamente si esta controversia afectará los futuros proyectos de ambos actores. Una fuente cercana a una importante plataforma de streaming reveló que una serie protagonizada por Barb Actas está siendo revisada por su equipo de marketing. No queremos que la atención se desvíe de la trama por asuntos personales, pero tampoco podemos ignorar el contexto. En cuanto a los fans, las opiniones siguen divididas. Algunos consideran que este tipo de discusiones deben permanecer en la intimidad, mientras que otros aplauden la valentía de quienes se atreven a hablar. No es solo una historia de amor fallida, es una ventana a lo que muchas personas viven en silencio, escribió una seguidora en un extenso hilo de Twitter. Y aunque el futuro es incierto para ambos protagonistas, algo es seguro: la conversación ya no gira solo en torno a una ruptura amorosa. Ha escalado a un debate público sobre el respeto, la honestidad, el papel de los medios y la exposición emocional en la era digital. Lo que comenzó como una simple entrevista se ha convertido en un fenómeno social que continúa desarrollándose. Conforme pasan los días, más figuras públicas se suman al debate. La cantante Aylin Erden publicó un video en TikTok diciendo: "Nosotras también tenemos derecho a contar lo que vivimos. Callarnos por miedo al escándalo es perpetuar el ciclo del silencio". Este tipo de declaraciones han generado aún más cobertura, desplazando incluso noticias políticas del horario estelar en algunos canales de televisión. Finalmente, los fans esperan con ansiedad la siguiente movida. ¿Hablará Bar? ¿Responderá con su versión completa? ¿Habrá reconciliación, confrontación pública o simplemente un mutuo olvido? De momento, el único claro ganador es el interés colectivo, que sigue pendiente de cada detalle como si se tratara de una serie en tiempo real. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Y si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigas. Nos vemos en el próximo escándalo del corazón.